Hermanos, entonces vamos a alabar al Señor con la alabanza mientras tenga yo. Les voy a pedir que se pongan en pie, por favor. Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo esta canción. Al amanecer y al anochecer, al Señor por siempre alabaré. Santo es el Señor, aleluya, hace maravillas en el mundo, me dio nueva vida, aleluya, construyendo el reino del esto. ¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios? Ven, amigo, acude pronto aquí. Recibe a Jesús como único Señor, dejando que Él te adore a ti. Santo es el Señor, aleluya, hace maravillas en el mundo hoy, me dio nueva vida, aleluya, construyendo el reino del esto. Construyendo el reino del esto, construyendo el reino del esto. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la perspectiva piadosa, ¿ya? Y como texto vamos a ocupar 2 Corintios 5, versículos 14 y 15, que son parte de lo que leímos en la lectura bíblica esta mañana. Dice el texto de 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oremos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento en el que podemos alabarte, agradecerte y también ser instruidos por ti a través de la palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que en esta mañana nuestros corazones estén dispuestos a escucharte, y no solamente escucharte, sino para poner en práctica lo escuchado. Pedimos por aquellos que van a escuchar este mensaje también, que llegue a sus corazones y que el Espíritu Santo pueda ministrar. Y si alguien se da cuenta de su necesidad, también invite a Cristo al corazón como Señor y Salvador, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En este texto, en el fondo, se nos está diciendo que ya no somos nuestros, que ya no podemos vivir la vida como a nosotros nos plazca, sino que nosotros debiéramos vivir la vida según el concepto y el deseo del Señor. Dice en la última parte que Cristo murió y lo hizo por todos los que creen en Él. Por supuesto, una persona que no quiera creer en Cristo puede hacer con su vida lo que quiera. Pero si alguien toma la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ya no puede vivir para sí, dice el versículo, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Entonces es interesante cómo dos personas, viendo o tomando la misma información, pueden llegar a conclusiones totalmente diferentes. Las experiencias que nosotros sufrimos ya nos moldean, y el contexto que nos forma se convierte en nuestra perspectiva de vida. Y si no es perspectiva de vida, podríamos decir el punto de vista
que nosotros vamos teniendo. En esta sección de 2 de Corintios, ¿no es cierto?, Pablo nos ayuda a ver y conocer a Jesús. ¿No sé? Y no solamente a ver y conocer a Jesús, sino que la forma en que Él nos transforma como creyentes. La Biblia nos dice que antes de conocer a Cristo, nosotros éramos enemigos de Él. No éramos pueblo. ¿Ya? Pero después de haber conocido a Cristo, nos transformamos en pueblo de Dios, nación santa, ¿ya? Real sacerdocio. Cambia el concepto, la forma en que nosotros veíamos la vida antes y cómo debemos verla después de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y no solamente vamos a ver de una manera distinta a Dios a través de Cristo, sino que también vamos a ver de una manera distinta a los que nos rodean. Vamos a examinar brevemente 3 verdades respecto a esto que hemos llamado o que les he presentado como un punto de vista o una perspectiva piadosa. En primer lugar, en la perspectiva piadosa, no se olviden nunca que la palabra piedad significa como Dios lo hace, como Dios lo ve, ¿ya? En la perspectiva piadosa, el amor de Cristo nos controla. Eso es lo que debe suceder en la vida de cada cristiano. Dios es amor, dice la Biblia, y a través de su amor Él va a controlarnos. Y la Biblia dice que la gente nos va a conocer, en primer lugar, por el amor que demostramos unos con otros, y después con el amor que demostramos hacia los demás. La primera verdad que quiero que veamos aquí es que una persona que sigue a Cristo como Señor y Salvador, su punto de vista se va a ver afectado por quien lo está controlando. Piensen ustedes en los hijos. Los hijos sufren, por así decirlo, el control de los padres, o los padres controlan a los hijos. Y a través de ese control se demuestra el amor. Cuando hablamos de que Dios nos controla a nosotros, es porque Dios está mostrando la mejor manera de vivir la vida. Y para que nosotros vivamos esa vida de la mejor manera debemos obedecer a ese control, a esa enseñanza. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 15, dice, fíjense bien en lo que dice esta porción y veámoslo bajo la perspectiva que estamos tratando de aprender. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al leer esta sección, resultaría útil considerar 2 preguntas. ¿Qué poder o qué motivación controla mis pensamientos? Es decir, ¿quién me está controlando? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué digo lo que digo? Es como dice Frank Sinatra, las cosas las hago a mi manera. Si lo que hago yo lo hago porque yo quiero, de la manera que yo pienso y de la forma en que yo creo que es lo mejor. Y la segunda pregunta, ¿para quién o para qué estoy viviendo? Lo que hago, todo lo que hago, lo que pienso, lo que digo, lo hago, lo digo y lo pienso para mí, por mí. Son 2 cosas bien importantes que tenemos que entender. Yo les voy a leer ahora, no va a aparecer ahí, pero hay varias versiones de la Biblia, ¿ya? Y algunas a veces esclarecen más las cosas. Esta porción que voy a leer, que es la misma que leí en Reina Valera del año 60, se llama Nueva Versión Internacional y dice lo mismo, la misma porción. Por tanto, dice,
conociendo el temor del Señor, persuadimos a los demás, pero lo que somos lo sabe Dios, y espero que lo sepa también vuestra conciencia. No volveremos a recomendarnos a vosotros, sino que os daremos motivos para que os jactéis de nosotros, para que podáis responder a los que se jactan de las apariencias exteriores y no de lo que hay en el corazón. Porque si estamos fuera de nosotros, es para Dios. Si estamos en nuestro sano juicio, es para ti. Porque el amor de Cristo nos domina. Porque hemos concluido esto, que uno murió por todos, luego todos murieron. Y murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Pablo nos está diciendo ahora que nosotros debiéramos ser ejemplo a otros. Él dice, ya no nos vamos a recomendar más, sino que les daremos motivo para que se jacten de nosotros. Es decir, la única manera en que alguien pudiera hablar bien de nosotros es si nosotros estamos actuando bien. ¿Ya? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que permitamos que el control de Él permita que nuestro testimonio traiga alabanza a Él. Que los que nos miran digan, mira, ese cristiano es un ejemplo. Esa persona que dice que es cristiano vive lo que dice ser. No es como el pastor Gatica que predica y no practica. ¿No es cierto? Sé que el dicho es de otra manera, pero digamos que es el pastor Gatica. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos decir que somos cristianos si nuestra vida no refleja a Cristo. De eso está hablando Pablo. De eso es lo que Dios nos está hablando a nosotros con respecto a lo que debe ser nuestro comportamiento. Aquellos que se oponían a Pablo en su época miraban su ministerio y su vida del punto de vista mundano. Ellos se jactaban de las apariencias exteriores. ¿Ya? Ellos veían a alguien, veían cómo se vestía, veían cómo hablaba y juzgaban según eso. Pero el Señor no mira eso. El Señor dice que Él mira el corazón del hombre. Por fuera puede parecer muy bonito. ¿Ya? Pero el Señor, ¿qué le dijo a los fariseos? El Señor le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué significa eso? Que por fuera puede verse muy bien, pero por dentro está la pudrición. ¿Ya? Y a veces sucede eso con la vida de nosotros. La gente nos puede ver muy bien por fuera, pero recién leímos que Dios ve cómo somos en realidad. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestra naturaleza tal como somos. ¿Ya? Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso que el Señor habla de que lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. ¿Ya? Que el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Digamos, aquel que se preocupa solamente de él, que no le interesa lo que Dios dice, él hace las cosas como él cree. Dice que de eso va a cegar solamente corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. ¿Ya? Así que los oponentes se jactaban de las apariencias exteriores y no de lo que hay en el corazón. Y Pablo nos recuerda a nosotros, como le recordó a los cristianos en la iglesia de Corinto, que la perspectiva divina parece más profunda de lo que hay en el exterior. Por eso Dios dice que nosotros no debiéramos hacer acepción de personas. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor Jesucristo estaba explicando de que si veíamos entrar a alguien muy bien compuesto, muy arreglado y todo, nosotros tendíamos a darle el primer asiento, que se sentara aquí adelante. Pero si venía una persona no muy bien vestida y uno empieza a discriminar ahí, y si incluso no viene de muy buen olor, podemos decirle hasta que se siente atrasito, ¿no es cierto? Pero el Señor quizás está viendo a esa persona y está viendo que esa persona, su corazón es más puro, ¿ya? O va más de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros seamos que aquel que se presenta muy bien delante de los ojos de los hombres, pero que su vida va totalmente en contra de lo que Dios quiere.
Entonces, el punto de vista de Dios, el punto de vista piadoso, la perspectiva piadosa, como nosotros debiéramos tenerla, ¿ya? Debemos ver a los demás con los ojos de Jesús. Y eso cambia nuestra perspectiva. ¿Ya? Él dice que, en el versículo 15, que por todos murió para que los que viven, y se está refiriendo a nosotros, ya no vivan para sí mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios a través de Jesucristo? Él quiere que el hombre sea reconciliado con Él. La Biblia nos dice que la creación máxima de Dios, lo mejor que Dios hizo fue al ser humano. ¿Ya? Él se lució con el ser humano. Y estaba tan, digamos, cuando ustedes saben que Dios, la Biblia lo presenta en 3 personas, ¿no es cierto? Un Dios trino. Para los judíos la palabra Dios es Elohim, que habla de un Dios trino, de un Dios plural. Y al comienzo de todo, este Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Él creó al hombre, a su imagen y a su semejanza. Y le dio al hombre el libre albedrío para que el hombre tomara sus decisiones. No iba a ser un robot al cual él pudiera decirle lo que tenía que hacer. ¿Ya? Y desde entonces, el hombre tomó sus propias decisiones. Y la primera decisión del hombre, mala decisión, fue desobedecer a Dios. Él creyó que sabía más que Dios y tomó su decisión en contra de lo que Dios había dicho. ¿Cuál fue el resultado? El hombre, esta criatura viviente a la cual Dios le había dado un espíritu, se separó de Dios. Eso significó la muerte del hombre. Muerte es separación. Desde ese momento, todos los seres humanos nacieron separados de Dios, muertos espiritualmente. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y desde el momento en que el hombre tomó esa mala decisión, Dios lo supo, ¿no es cierto? Buscó al hombre, Él dio el primer paso. Y dice la Biblia que el hombre se escondió de Dios porque tenía temor. Y Dios le preguntó, ¿por qué tienes temor? Y el hombre le dijo, porque te desobedecí. Y sabía las consecuencias. Y dice que Dios mató a un animal, le sacó la piel y le hizo ropa al hombre para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. Pero para cubrir el pecado tuvo que morir un inocente, un animal, y derramarse esa sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Y Dios tenía que buscar la forma, ¿no es cierto? Y ya sabía cuál iba a ser la forma. En un momento de la historia, Dios iba a hacer ese animal, ¿ya? Ese elemento que iba a cambiar la situación del hombre. Al comienzo se derramó solamente sangre animal, dice la Biblia, pero que era un símbolo de lo que verdaderamente podía limpiar el pecado cometido por un hombre al comienzo. Y toda esa sangre simbolizaba y apuntaba al Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Así que aparece Cristo en la historia. Dios buscó la forma de hacerlo. Él podría haberlo hecho de otra manera, pero Él buscó la forma de hacerlo para que nadie le dijera a Dios que había sido injusto. Así que Dios se encarna, toma forma humana. ¿Ya? La Biblia dice que Él dejó de lado todo lo que Él tenía en la gloria y se hizo hombre. Y lo conocemos como Jesucristo. Nació de una manera distinta a la que nacemos todos nosotros.
Él nació de una virgen, de una mujer que no había conocido varón. Y Dios se presenta ante esta mujer y le dice, mira, Dios te escogió a ti. Te escogió a ti para que tú fueses un instrumento a través del cual Él naciese. Dios va a venir a ti y la criatura que de ti nacerá va a ser llamada Hijo del Altísimo. ¿Ya? Y María, que era una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer que esperaba en la promesa de Dios, esperaba en el Mesías, dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y quedó embarazada, ¿no es cierto? Dentro de ella comienza a nacer este Dios hombre. Y la Biblia dice que nace de manera virginal, porque María no tuvo contacto con su prometido, que era José. ¿Ya? Tanto así, dice la Biblia, que José pensó en dejarla en secreto, porque él sabía que ese hijo no era de ella, no era de él. Él sabía que algo había pasado, y para no perjudicarla, él quiso irse, pero Dios habló con él y le dijo que no tuviera temor de recibir a su esposa, porque lo que ella estaba engendrando era divino. Y José se queda. Y nace el Salvador. ¿Por qué tenía que nacer así? Porque la línea de herencia del hombre traía el pecado. Traía el pecado. Si él hubiese nacido de hombre, habría nacido con el pecado. Pero es la parte paterna de Jesucristo, era Dios mismo. Era Dios. Así que Jesucristo nace sin pecado. ¿Por qué decimos esto en el sentido? Quiero que me entiendan. No fue Eva la culpable de que el hombre pecara. Ella fue engañada por Satanás. El culpable fue Adán, porque a Adán se le dijo que no desobedeciera a Dios. Y Adán tomó la decisión de desobedecer. Por eso el pecado se transmite a través del hombre. Así que Cristo nace sin pecado. No es así en el caso de María, para que no lo malentiendan. María tuvo un padre humano, así que María no es sin pecado concebida. El que fue concebido sin pecado es Jesucristo. ¿Y por qué tenía que hacer así? Porque Él iba a ser inocente. La Biblia dice que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y en su condición humana sintió lo mismo que cada uno de nosotros. Cristo pudo haber pecado como hombre, pero dice que Él fue tentado en todo sin pecar. Por eso es que cuando Cristo llega a la cruz del Calvario, es el Cordero de Dios, inmaculado, sin pecado, un inocente. Y este inocente va a cargar la culpa por el pecado de toda la humanidad. Por eso es que cuando Él derrama su sangre en la cruz del Calvario, la Biblia dice que nos redime, nos compra. Antes de Cristo todos los seres humanos estaban bajo el dominio de Satanás. Hoy siguen los seres humanos bajo el dominio de Satanás, pero tienen la alternativa. Todos los que creyeron en Cristo, todos los que creen en Cristo y todos los que van a creer en Cristo caen bajo la sangre que Él derramó. Él redime con su sangre a todos los que quieren creer en Él. Pero el que pisotea la sangre de Cristo, aquel que tiene la sangre de Cristo por inmunda, aquel que no quiere creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal,
dice que esa persona comete el pecado que no tiene perdón de Dios. Es el único pecado que Dios no perdona. El único pecado que Dios no perdona es rechazar a Cristo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, Dios lo perdona y cae bajo la cobertura de su sangre derramada en el Calvario. Por eso que Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso que Él es totalmente dueño de nosotros, porque la sangre de Cristo compró nuestra libertad. El Señor Jesucristo dijo, ¿con qué va a pagar el hombre el alma? Si el hombre pierde el alma, ¿con qué la paga? No hay valor en el mundo que pudiera comprar el alma de un hombre. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces Él tiene todo el derecho de decir que por todos murió, para que los que viven y creen en Él ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso que nuestra vida tiene que ser vivida como Dios quiere, no como nosotros queramos. Vivir bajo el control del amor de Cristo significa considerar cada pensamiento y acción a la luz de lo que trae mayor honra y gloria a Dios. Todo lo que nosotros hagamos tiene que tener ese propósito, traer honra y gloria a Dios. Si hay algo que no lo hace, no estamos autorizados a realizarlo. Ser creyente en Jesús no significa solo que de vez en cuando nosotros vamos a juntarnos a cantar canciones acerca de Dios, ¿no es cierto? O a hablar acerca de Dios. A pasar un tiempo que creemos que es más sagrado que el tiempo del resto de las personas. En realidad, una perspectiva cristiana entiende que cuando aceptamos a Cristo, ¿ya?, la respuesta es vivir para Cristo. No hay otra forma. ¿Ya? La Biblia nos enseña que esto es algo que tiene que pasar a nuestra vida. Y no porque se nos obligue, sino porque nosotros queramos hacerlo. ¿Ya? Ustedes se acuerdan muy bien cuando el Señor habló acerca de un hombre que tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve a trabajar a mi viña. Y él le dijo, no quiero. Y después fue. Al otro le dijo lo mismo, ve a trabajar a mi viña. Y él le dijo, ya, voy al tiro. Y no fue. El que recapacitó y obedeció, ¿ya?, tomó una actitud piadosa, porque hizo lo que Dios quiso, ¿ya?, hizo lo que Dios quería, obedeció al Padre. ¿Ya? Lo mismo tiene que pasar en nuestra vida. Nuestra nueva vida, aquella que se produce en nosotros en el momento que tomamos la decisión de aceptar a Cristo, controla la dirección de nuestros hechos. 2 Corintios 5:17 dice, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. ¿Y qué agrega? Las viejas cosas, la forma de vivir antigua, lo que pensábamos, lo que hacíamos, lo que deseábamos. ¿Ya? Dice, lo viejo ha pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ya? Todas son hechas nuevas. En segundo lugar, en esta perspectiva piadosa, la misión de Cristo es la que nos llama. Nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, podemos estudiar lo que queramos, ya podemos desarrollarnos
en nuestra vida a través de un negocio, a través de un emprendimiento, como queramos. Pero Dios dice que debemos cuidar la perspectiva piadosa. Usted puede ser un profesional, pero sin olvidar esa perspectiva piadosa si usted es cristiano. ¿Ya? Miren conmigo, por favor, 2 Corintios 5, del versículo 18 hasta 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Dice, y todo esto, dice, proviene de Dios, ¿ya? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ese era el plan de Dios. El hombre estaba perdido y necesitaba reconciliarse con Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de Cristo. Ahora, a los cristianos nos está hablando y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. ¿Qué significa ser ministro? Significa ser siervo. ¿Ya? Nos puso en un servicio Dios. ¿Qué servicio? Se llama reconciliación. Y aquí lo explica. Este servicio significa lo siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora quiero parar ahí. Esto no significa que Dios no se preocupa del pecado del hombre, sino que a través de Cristo ya no nos toma en cuenta nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, la Biblia dice que Dios toma los pecados nuestros y los echa a lo profundo de la mar para no acordarse nunca más de ellos. Somos justificados, no porque lo merezcamos, sino por Cristo. Entonces, ¿qué dice? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a los cristianos, la palabra de la reconciliación, el Evangelio. Esa es la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Lo que su presidente dice que tiene que hacer, lo que su país le manda a hacer. Eso es lo que hace un embajador. No puede mandárselas con colores propios. Ninguno de nosotros puede vivir su vida por colores propios. Dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y fíjese, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, es lo que tenemos que decirle a los hombres, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Ya? Del punto de vista o desde la perspectiva piadosa tenemos una misión, y esa misión es decirle a los hombres que se reconcilian con Dios. ¿Y cómo se reconcilian con Dios? El Evangelio dice, creyendo en Cristo, reconociéndose pecadores, pidiendo perdón, arrepintiéndose y aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, lo que les explicaba recién. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y con esa sangre nos compró. Esa sangre, dice la Biblia, que es la propiciación, la cubierta que Dios pone sobre aquellos que creen en Cristo. De manera que cuando Dios ve a ese pecador arrepentido que ha creído en Cristo, lo ve justo por la sangre de Cristo. ¿Ya? Así pues, nosotros, y fíjense lo que dice, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por gracia sois salvos. Y no debemos recibir esa gracia en vano. Dios nos salvó con un propósito. Ese propósito es llamar al hombre a la reconciliación. ¿Ya? Por eso dice que no debemos recibir la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eso es lo que debe entender el hombre. Es lo que tenemos que entender nosotros. En tiempo aceptable te he oído. Dios nos escuchó cuando nosotros nos arrepentimos.
En día de salvación te he socorrido. Dios nos salvó. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que no debemos tomar en vano la gracia que recibimos. La Biblia dice, dad por gracia lo que por gracia recibisteis. Nosotros recibimos por gracia la salvación. Ahora, les voy a volver a leer la nueva versión internacional. Dice, todo esto proviene de Dios, que por Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin imputarle sus pecados y confiándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores en Cristo y Dios hace su llamamiento a través de nosotros. Te imploramos, en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Por nosotros, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, trabajando junto con él, os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo favorable te escuché, en día de salvación te he ayudado. He aquí lo que tenemos que decirle a la gente, ahora es el tiempo propicio o el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ese es el mensaje. A mí me gusta mucho la forma en que Pablo reconoce que la reconciliación es obra de Dios, no de nosotros. Dice la Biblia, todo esto es de Dios. No depende si somos buenos o malos, nosotros. No depende que nosotros hagamos buenas obras, sino que la reconciliación es una obra de Dios. Y al mismo tiempo, Dios nos invita a nosotros a su misión. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y somos embajadores de Cristo. Una persona que está controlada por el amor de Cristo tiene que verse como embajador. Recibimos esos papeles como embajadores. ¿Ya? Cuando un embajador presenta sus credenciales en un país, todo lo que hace es para dejar bien a su país. Todo lo que hace. Procura tener mejores relaciones, inversiones, presentar de la mejor manera su país ante este país donde se le envió, ¿no es cierto? Trata de fomentar el turismo, trata de tirar para arriba a su país. Eso es lo que hace un buen embajador. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, dice la Biblia. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros tenemos que tirar para arriba, entre comillas, a nuestro presidente, a nuestro jefe, a nuestro rey, a nuestro Señor. A Él tenemos que levantarlo, tenemos que mostrar lo que es el cielo a la gente, para que la gente quiera y desee ir a ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que ve primeramente la gente, las personas cuando ven un embajador? Ven una persona educada, ven una persona que sabe de lo que habla, ven una persona bien vestida, representa a su país de la mejor manera. Un cristiano tiene que ser igual. ¿Ya? La Biblia dice que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia la esperanza que hay en nosotros. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando nos pregunten de esa esperanza nosotros podamos dar, razón, que podamos explicar por qué creemos en Cristo, por qué esperamos un lugar en el cielo, por qué el cielo es mejor que la tierra. Todo lo que la Biblia nos habla acerca del cielo, tenemos que saberlo para representar bien, ¿no es cierto?, a nuestro país delante de este mundo. Si a nosotros nos ven indecisos, si a nosotros nos ven que no sabemos de lo que estamos hablando, si ante una pregunta nos quedamos callados, si ven que reaccionamos como reacciona el resto de la gente, no van a creer lo que nosotros estamos diciendo, ¿no es cierto? Hay embajadores que dejan muy mal representado a su país. Y es una pena. ¿Y qué hace el país cuando un embajador comete un error
y deja mal puesto al país, inmediatamente lo llaman a dar cuenta. ¿No es cierto? Hermano, hay un dicho que todos lo conocemos que es: Dios castiga, pero no a palo. Hubo un incidente, como ejemplo en la Biblia, ¿no es cierto?, de un matrimonio que trató de engañar a la gente, diciéndoles que estaban haciendo las cosas para Dios y lo que en el fondo estaban haciendo era llenarse los bolsillos de dinero. ¿Y qué pasó? Dios los mató. Dios los mató. Porque Dios dijo que no estaban mintiéndole a la gente, sino que estaban mintiéndole al Espíritu de Dios. Un cristiano que no actúa como un buen embajador, Dios le va a llamar a terreno. Y hermanos, cuando Dios llama a terreno, es mejor no estar en esa posición, ¿ya? Porque el Señor va a tocar lo que más queremos nosotros, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, tengamos cuidado. Ahora, vemos nosotros nuestra vida como una asociación con Dios para apelar a otros a fin de que respondan a la gracia de Dios. En otras palabras, estamos tan unidos con Dios, estamos viviendo tan en comunión con Él, estamos tan asociados con Él, que tenemos la capacidad para invitar a otros a entrar a esta asociación. Que otros también quieran llegar a entrar a esta familia. Que no nos olvidemos, nosotros no éramos hijos de Dios. Estábamos como guachos en el mundo. Estábamos en un cename en el que Satanás hacía lo que quería con nosotros. Y vino Jesucristo, ¿y qué hizo? Nos encontró, nos amó y nos adoptó. ¿No es cierto? A los que creemos en Él. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de ese hecho que nosotros nos transformamos de enemigos en hijos de Dios. ¿Ya? Tenemos esa relación de tal modo que nosotros nos interese que otros lleguen a conocer a Cristo como lo hemos conocido nosotros. ¿De qué manera el celo de Pablo por ver a otros entrar en esta relación con Dios nos desafía en la perspectiva de vida que tenemos nosotros? ¿Tenemos una perspectiva piadosa? Yo tengo temor de que muy a menudo los cristianos comprendemos que el amor de Dios en Cristo tiene que controlarnos. Lo entendemos. Aquí lo entendemos, ¿ya? Pero no vemos cómo permitir que Cristo nos use. Estamos muchas veces como Pablo diciendo que lo que quiero eso no lo hago. Que cuando quiero hacer el bien hago el mal. ¿Por qué? Porque veo que hay una lucha dentro de mí. Y esa lucha va entre el espíritu y la carne. Lo que yo, pensando en mí mismo, teniendo una perspectiva mundana, quiero hacer, y lo que Dios, con su perspectiva divina, quiere que yo haga. ¿Y saben cuál va a ser el resultado? Mientras yo más me distancio de Dios, más crece en mí el poder que tiene mi carne, mi yo, lo que yo quiero ser. Mientras más me voy apartando, más hago lo que Dios no quiere. Pero mientras más cerca estoy de Dios, más puede el Espíritu controlar mi vida. Es una buena manera de medir cuán lejos estamos de Dios. ¿Cuán lejos estamos de Dios?
¿Quién es el que está controlando mi vida? Y por último, la perspectiva piadosa tiene que ver con el camino de Cristo, un camino que nos completa a nosotros. Quiero que por favor busquemos en 2 Corintios 6, del 3 al 10. Dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, para que nuestro servicio, para que lo que hacemos para Dios no tenga ninguna queja al respecto. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Ya? Esto no es solamente para el pastor, sino que es para cada cristiano. No se olviden que cada uno de nosotros es un ministro del Señor, un embajador de Cristo. ¿Ya? Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿Ya? Características que tienen que tener en una vida piadosa: paciencia. En tribulaciones, cuando hay dificultades, ¿cómo reaccionamos? ¿Como Dios quiere que reaccionemos o reaccionamos en la carne? En necesidades, en angustias. Yo ayer, en el funeral de hermano Leo, estaba una de las hermanas muy acongojada, muy acongojada. Pero después de escuchar lo que la Biblia dice respecto a la muerte, y en especial a la muerte de hermano Leo, ella obtuvo la paz que Dios promete. ¿Ya? Y podemos ver eso. Un cristiano en la angustia reacciona distinto a una persona que no tiene a Cristo en el corazón. En azotes debemos reaccionar distinto. Cuando Satanás nos zarandea, ¿no es cierto? En cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. ¿Cómo estamos reaccionando? Piadosamente, dice el Señor. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Eso es lo que dice la Biblia que debe hacer un cristiano. En poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Estamos en una guerra, en una batalla campal en contra de Satanás. Y dice que nuestras armas no son carnales. No estamos llamados nosotros a ir a la plaza Baquedano a protestar en contra de este gobierno, porque Dios no lo permite. No es una actitud piadosa. La Biblia dice que tenemos que orar por lo que nos gobiernan, porque están ahí, porque Dios lo permitió. ¿Ya? A ver si Dios les da la capacidad de gobernarnos como corresponde. Pero eso es lo que podemos hacer. Pero no estamos llamados a usar armas carnales, sino armas espirituales, es lo que nos dice la Biblia. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. La Biblia dice que todo lo malo que digan de nosotros que sea una mentira, que nos calumnien, que no haya nada malo que decir de nosotros. Como engañadores, pero siendo veraces. Nosotros damos a conocer la verdad, aunque la gente diga que eso es un engaño, que estamos tratando de lavarle la mente a las personas. Lo que este mundo está tratando de hacer es lavarle la mente, porque la Biblia dice que están presentando lo bueno como si fuera malo, y ensalzando lo malo como que si fuera lo mejor que hay que hacer. Como desconocidos, pero bien conocidos, ¿no es cierto? Quizás la gente no nos conoce, pero Dios nos conoce al revés
y al derecho. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Esa es una actitud piadosa. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Parece una paradoja el ministerio. Parece una paradoja el ser cristiano. ¿Cómo es posible que nos digan el Señor que tenemos que poner la otra mejilla? Pero así es, así es. Pone ideas aparentemente opuestas, unas al lado de la otra. Desde la perspectiva divina, nosotros podemos ver que nunca ha habido una conquista mayor en la historia que la victoria de Jesús sobre el infierno, sobre Satanás, sobre la muerte y la tumba. Los cristianos en la iglesia de Corinto, a la cual fue dirigida esta carta, luchaban para recordar el camino para seguir a Jesús. Él es el camino a la cruz. Él es el camino que de la cruz lleva al cielo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo nosotros lo poseemos todo. En este camino lo poseemos todo. Este podría ser el punto más desafiante, hermanos, de este mensaje. Esta mañana me gustaría que consideráramos la perspectiva o el punto de vista por el cual nosotros debiéramos vivir. Dicen que todas las cosas se ven según el cristal con que se mire. Todo lo que miremos tenemos que mirarlo a través de la sangre de Cristo. ¿Ya? ¿De qué manera estamos luchando contra el camino del autosacrificio a fin de vivir el amor de Dios en nuestra vida? A esto se refería Cristo cuando decía que ninguno de nosotros podía ser discípulo de Él si no estábamos dispuestos a morir primero, a negarnos a nosotros mismos. Pablo lo llegó a comprender, ¿no es cierto? Y dijo, para mí, vivir es Cristo. Y todo lo que hago en este mundo lo hago a través de la fe en Cristo. Y pudo decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ya lo dijo bien claro. Así que preguntémonos, ¿hasta qué punto estamos creyendo las palabras del Señor? El Señor dijo, cualquiera que quiera encontrar su vida, tiene que perderla. Y cualquiera que pierda la vida, por mí, la ha ganado. Hay un famoso cristiano y escritor que dijo estas palabras, pero quien ha intentado la abnegación puede dar su testimonio que nunca experimenta mayores placeres y alegrías que después de grandes actos de abnegación. En otras palabras, la persona que ha intentado negarse a sí mismo, ¿ya?, puede testificar que uno de los placeres más grandes, una de las alegrías más maravillosas, se produce después de que uno es capaz de negarse a uno mismo en favor de otro. Es lo que sucede a las mamás, a los papás, cuando están dispuestos a perder horas de sueño, a perder su tranquilidad, quizás a poder sacarse un pedazo de pan de la boca a fin de saciar
a sus hijos. O un esposo en el hecho de negarse a fin de cuidar a los suyos. Así que por la gracia de Dios, hermanos, tenemos que evaluar cada día el punto de vista que tenemos respecto a la vida. Estamos más moldeados e impulsados por la perspectiva que el mundo da, o somos dueños, ¿no es cierto?, del punto de vista que abraza el amor de Dios en Cristo Jesús, ¿ya?, y manifiesta este amor siendo cada vez más parecido a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere de cada cristiano. Y si todos los cristianos nos comportáramos así, yo creo que alcanzaríamos más gente en este mundo, que es el plan de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este instante, por estos momentos en que podemos escudriñar su palabra. Le pido, Señor, que como cristianos, como responsables de llevar a cabo la misión que usted nos ha entregado, y esa misión no es otra que llevar el Evangelio, que podamos ser responsables en hacerlo. Es agradable gozar de todas las bendiciones. Es agradable gozar de su amor incondicional. Es agradable saber que tenemos un lugar en el cielo. Es agradable tener la seguridad de que después de esta muerte usted nos está esperando. Es agradable saber que la vida eterna comienza al reconocer a Cristo como Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pero tenemos una responsabilidad. Señor, que no soslayemos esa responsabilidad, sino que la enfrentemos y que podamos mostrar al mundo el Evangelio de Cristo, que podamos hablar a otros acerca de la verdadera salvación, que podamos ganar a través de Cristo a muchas almas, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.